Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren con bien, ¿verdad? Ahí en sus asientos y que también, vea, los que sabemos que ahorita están enfermos, ¿verdad? Pues también estamos orando por ellos, ¿verdad? Para que también puedan estar con bien y puedan estar con nosotros. Así también los que están de viaje o que estuvieron de viaje y hoy están así con nosotros, también bienvenidos. Y a los Novoa también, bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros, Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí, vea. Bueno, hermanos y amigos, vea, como decíamos al principio, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y es que siéntanse dichosos. No cualquiera tiene la paz de Dios, o sea, no cualquiera. Y tal vez si ustedes, si hablan con otras personas y todo eso que no sean cristianos, pues se darán cuenta de eso, ¿no? Y es realmente algo de mucha estima, ¿verdad? De mucha estima porque es algo que viene de parte de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y como mencionamos, ¿verdad? Pues eso de la diferencia entre los hijos de Dios y los que no, pues puede uno ver esa diferencia en cuanto a la paz de Dios o la falta de paz. Queda bien claro cuando uno mira las noticias, ¿no? Uno mira las noticias y uno ve cuántas cosas, vea, que son conflictos, ¿verdad? Conflictos aquí, conflictos allá, conflictos en Estados Unidos y conflictos en nuestros países. Y ya no se diga conflictos entre países. Por ejemplo, conflictos entre Ucrania y Rusia, conflictos entre Taiwán y China, conflictos entre Estados Unidos y Rusia, conflictos entre Estados Unidos y China, conflictos entre Estados Unidos y Saudi Arabia. Hay conflictos entre Israel y Palestina y nada más estoy diciéndole lo poquito que realmente, porque en serio que hermanos, hay muchas guerras y muchos conflictos que uno no escucha de ellos. Cuando ya uno empieza a averiguar cuántas guerras hay el día de hoy, o sea, nada más, y uno se da cuenta del montón de guerras que uno ni conoce. O sea, es como cuando los terremotos, ¿no? Que uno dice, pues ¿cuántos terremotos hay? Pues no ha habido, o así. Y luego cuando uno ve geológicamente cuántos terremotos ha habido en el mundo, son bastantes, nada más que son de diferentes grados. Y solamente los más acá son los que se escuchan, ¿verdad? Entonces igualmente los conflictos, ¿verdad? Y ahora, y hablando de conflictos del Medio Oriente, ¿verdad? Porque la última que les puse fue conflictos entre Israel y Palestina y todo eso. Pero fíjense, conflictos del Medio Oriente, la misma Biblia menciona todos esos países a través de los siglos, ¿no? Cuando usted lee la Biblia y usted lee, ¿no? De todos esos países, claro, algunos de ellos ya les cambiaron el nombre, ¿no? Que antes era Babilonia y ahora es Irak y cosas así, pero por ejemplo Siria o Asiria, ¿verdad? O Jordania o Israel, ¿verdad? Y cosas así también usted dice, no, todavía el día de hoy hay unos que tienen los mismos nombres. Pero cuando uno escucha, vea, de todos esos conflictos aún el día de hoy, cuando digo el día de hoy no me refiero nada más hoy, vea, sino me refiero a través de los años que nosotros hemos vivido, y uno escucha conflictos tras conflictos entre esos países a través de los siglos. Entonces uno que ve que en la Biblia también menciona un montón de conflictos en el pasado. Y no nada más eso, sino también profetiza de conflictos futuros, la palabra de Dios. Y así todos los países del mundo se ven afectados por los conflictos, ¿verdad? Que no quieren por aquellos, ¿verdad? Que no quieren dejar de pecar y no quieren convertirse a Dios, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero al final de los tiempos serán, ¿verdad? Tan malos, ¿verdad? Que Dios profetiza hasta la conversión de algunos países, fíjense, hasta la conversión de unos países que uno diría hoy que es imposible que eso pase, ¿verdad? Porque al final, ¿verdad? Reconocerán que solo en Dios hay salvación, en el verdadero Dios, no tal vez en el Dios que ahorita creen ellos, pero sí en el verdadero Dios. Entonces se convertirán. Entonces, ¿en quién no estamos hablando entonces? ¿Verdad? En el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Para rescatarnos del pecado y llevarnos a Dios. Estamos hablando de su Hijo Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, hay varias maneras en que pensaba titular este mensaje, pero al final me decidí por titularlo para bendición en medio de la tierra. Para bendición en medio de la tierra. Una frase que menciona Isaías 19, de la cual nos basaremos para esta predicación. Isaías 19.
Ahora, recuerden que semana tras semana, vean, estoy tratando de dar mensajes de acuerdo a los capítulos que estamos leyendo. Cada semana en nuestra meta de leer toda la Biblia en un año. Ahora, como les decía anteriormente, la Biblia menciona muchos conflictos del Medio Oriente, ya que obviamente, pues, de ahí vienen los profetas inspirados, vea, por Dios, de esos países son el escenario donde viven, ¿verdad? De la gran mayoría de los relatos escritos en la Biblia son de ahí, ¿verdad? Porque de ahí emana todo, vea, lo que vemos en la Biblia. Desde Adán y Eva, en Génesis, ¿a dónde fue donde fue el huerto del Edén? Acuérdense que dice que estaba ahí el río Éufrates y todo eso, o sea, entonces desde entonces, ¿verdad? Desde el Adán y Eva hasta el Armagedón de Apocalipsis. Mira, uno va para allá y en ese valle donde supone que debe poner, ese es el Armagedón y uno lo puede ver. Es para allá, ¿no? El Medio Oriente. Entonces, personajes, ¿verdad? Que vivieron y eventos que acontecerán en el Medio Oriente. O sea, menciona la palabra de Dios. Ahora, algo que les quería explicar ahorita, ¿se acuerdan que estábamos mencionando en la mañana cuando hablamos acerca de los diferentes imperios, que Babilonia, que Persia, que Grecia, que Siria o ¿cómo se llama? Roma? Hay unas personas que dicen, bueno, ¿y qué del imperio azteca? O qué del imperio otomano, ¿verdad? O qué del imperio, o sea, otras cosas, ¿no? Pero entonces la cosa es de que es ver que todos los imperios están hablando en referencia a que le afecta a Israel, que le afecta a Israel, a Israel, a Israel. Entonces es por eso que se va a lo que le va a afectar a Israel. Ahora, el profeta Isaías profetiza en su libro acerca de cómo Dios está muy enojado con su pueblo. O sea, cuando usted lee todo Isaías, uno puede ver, o sea, las cosas trágicas que van a pasar por su incredulidad o por su rebeldía, de tal manera que los va a castigar por su pecado. Pero también profetiza en Isaías, es curioso, porque en Isaías profetiza así, cómo Dios les reclama bastante y los castigos hacia su pueblo Israel, pero también profetiza a través, o sea, de los capítulos, o sea, no al final, sino así también en medio de los capítulos, de cómo Dios en su misericordia los redimirá de su maldad y vivirán en paz y abundancia regidos por él. Entonces también hablan acerca, o sea, por decirlo así, de esa luz al final del túnel. O sea, también habla de eso a través de todo Isaías. Entonces, y obviamente mucho cuando está profetizando acerca de Jesús. Pero interesantemente, no solo habla del juicio y redención de Israel, sino que también de los países aledaños, incluyendo Egipto o Asiria, que también llega a mencionar, ¿verdad? Entonces, Isaías 19, aunque llega a mencionar a otros países, habla sobre todo de Egipto. Ya estoy hablando específicamente del capítulo 19, Isaías 19. Entonces, los primeros versículos del capítulo 10 habla de las cosas horrendas que le va a pasar a Egipto. En los primeros versículos del capítulo 19. Pero en la segunda parte habla de cómo Dios les va a conceder que se conviertan a Él de todo corazón. Ya hablando de Egipto, y ni siquiera está hablando de Israel, sino hablando de Egipto. Hay unas personas que sí dicen cómo Egipto es algo muy importante en la Biblia. Y es que sí, si lo piensan, ¿quién fue el que escribió el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés, ¿verdad? ¿Y Moisés dónde vivió por 40 años? En Egipto. Sí, o sea, entonces, o sea, imagínense todo eso de ahí, escribiendo todo eso, pero entonces uno puede ver, o sea, desde entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo está relacionado Egipto? ¿Verdad? Porque pues desde ahí Moisés estuvo. Y luego vemos así a través de los libros cómo se menciona también Egipto. Pero es interesante que como aquí dedica un capítulo Isaías a Egipto, lo que va a pasar a Egipto. Se les va a conceder que se conviertan también de todo corazón. Entonces, voy a leer la segunda parte de Isaías 19, donde se menciona cómo el mismo Egipto se convierte al Señor. Y también de manera breve menciona a Siria como también convertida al Señor. Estamos hablando que, por ejemplo, aquí está Egipto, y luego para acá está Israel, y luego por acá está Siria, ¿no? Lo que por acá está Irak y todo eso, y Siria, o sea, todos esos lugares donde hay conflictos tremendos, ¿no? Hermanos, entonces,
Es que hay que ver que como para Dios no hay imposibles, para Dios no hay imposibles. Él puede convertir hasta la persona más obstinada. Y como leeremos, hasta el país más obstinado. Y que ahorita en la actualidad la mayoría de los habitantes, por ejemplo, estoy hablando de ahorita del día de hoy, ahí en Egipto la mayoría de los habitantes, ¿qué son? De religión. Son musulmanes. Son musulmanes. Y ustedes saben cómo musulmanes, o sea, Israel, ¿verdad? Y ya no se diga también en contra de los cristianos, pero está así, ¿verdad? Los habitantes, la mayoría de sus habitantes es musulmana. Entonces, eso sí, como los versículos que no vamos a ver ahí al principio de Isaías 19, sufrirán mucho, como dice ahí en los primeros versículos, pero al final se convertirán de corazón, como ahorita ya leeremos. Entonces, voy ahí de Isaías 19, lo que dice 19 al 25. 19 al 25. Isaías 19, 19 al 25. Dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de ¿cuál? De Egipto. Y monumento a Jehová junto a su frontera. Versículo 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque, ¿qué dice ahí? Clamarán a Jehová a causa de sus opresores y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Versículo 21. Y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová. Y luego, ¿qué dice? Y los cumplirán. O sea, dando a entender que se convirtieron a Dios, ¿verdad? Esto es una profecía, porque como dijimos el día de hoy, no, o sea, la mayoría es musulmana. Versículo 22. Y acuérdense que los musulmanes, ¿a quién tienen a Dios allá? Dicen, Alá, ¿verdad? Bueno, por un lado ellos creen en Abraham, pero Abraham a través de Ismael y todo eso, no es Abraham, Isaac y Jacob. Entonces cuando un musulmán les llega a decir, no, es que es el mismo Dios que no tú y yo no creo, no es cierto, no es cierto. O sea, tu Dios es completamente diferente al mío, ¿verdad? Porque hasta en tu Biblia, bueno, no se llama Biblia, el Corán dice que el Dios de ustedes no tiene hijo. En el caso de nosotros, ¿verdad? Jehová, ¿qué? Sí tiene hijo, ¿verdad? Y su nombre es Jesucristo. Y no nada más quedó en la tumba como el profeta de ustedes, resucitó. Entonces es algo bien importante. Pero fíjense cómo, o sea, dice que se convertirán y harán votos y los cumplirán. Y versículo 22, entonces el versículo 22 es como una síntesis de lo que pasó al principio del capítulo 19 y lo que ya está diciendo ahí. Dice entonces el versículo 22, y herirá Jehová a Egipto, herirá y luego ¿qué? Y sanará. Y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Dice, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Entonces, no nada más Egipto, sino también los asirios. Es decir, o sea, acuérdense, ustedes ven el país de Israel y está chiquitito, chiquitito. Y todo así es como una luna creciente, o sea, países grandísimos los quieren echar al mar, para afuera. Y cuando, no, hombre, si no sabes que ustedes alguna vez se van a convertir a Jehová. Y está aquí, ¿verdad? Dice el versículo 24, continuando ahí. Dice, versículo 24. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Y luego de ahí saqué el título. ¿Qué dice ahí? Para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, fíjense, o sea, Jehová diciendo esto, bendito el pueblo mío, Egipto, ¿no escuchan? Y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces, qué cosa, ¿no? Aleluya, ¿verdad? Si Dios lo dijo, Dios lo llevará a cabo, ¿verdad? Y en el caso de nosotros decíamos, mira, ¿por qué ellos y por qué ellos? Hermanos, nosotros simplemente pensemos, ¿de cuántos países estamos aquí?
Y gracias a Dios, vea que entonces el Evangelio también ha llegado a nosotros, ¿verdad? No somos israelitas, no somos egipcios, vea. Bueno, aquí tenemos, no sé si aquí llegó el día, aquí está, no, sí es de Israel. Pero entonces todos nosotros, vea que estamos, nosotros los demás somos gentiles, como dice la palabra de Dios. Pero el versículo 23, hablando de el versículo 23 ahí en Isaías 19, habla de una calzada de Egipto a Siria. Y obviamente a mitad del camino, en medio de la calzada, se encuentra Israel, ¿verdad? Israel. Antes vemos en la Biblia, fíjense, que se usaba ese camino, por decirlo de una manera, para maldición, para conquista, para castigo y condenación, vea, no solo de Israel, sino de todos esos países del Medio Oriente, porque acuérdense, vea cómo Dios utilizaba esos otros países para castigar a su propio pueblo, ¿verdad? Pero es cierto, ¿no? Que de repente decía, pero como ellos se la creyeron, pues también los voy a castigar a ellos. O sea, así también les decía, o sea, también a ellos los castigaba, a los otros pueblos que se creyeron mucho porque pensaron que por sus propias fuerzas le habían ganado a Israel. Y yo, no, y también a ti te voy a castigar. Entonces es realmente increíble. Algo que quiero mencionar es realmente, o sea, hermanos, nosotros vemos el mundo y las cosas que acontecen en el mundo y simplemente lo vemos, bueno, hay guerras por esto, por aquello, o sea, nada más lo vemos desde el punto de vista humano. Pero cuando uno ve la Biblia, hay unas profecías donde, donde Dios dice de que, y esto le va a pasar a Tiro porque hicieron esto, y esto le va a pasar a Sidón por haber hecho esto, y los de Edom, entonces también los voy a castigar porque se rieron de Israel cuando estos otros Y entonces dice así, pero muy detenidamente, un montón de cosas malas que le va a pasar a muchos países, y dice, ¿por qué? Y no razones aquí físicas humanas, sino por cuestiones de Él, o sea, que Dios dice, por eso les voy a decir eso, y por eso les van a pasar eso, y por eso, o sea, cuestiones ya, razones de Él, o sea, de Dios. Entonces uno no sabe ni por qué pasan las cosas como pasan en el sentido de que uno las piensa nada más desde el punto de vista humano, ¿no? No, es que la economía está mala, no, es que la inflación, no, es que el COVID y quién sabe qué. Y uno ni siquiera sabe el por qué Dios está haciendo las cosas. Pero sabemos que hay una causa, ¿verdad? Recuérdense que Dios, o sea, que Dios permite que pasen cosas, ¿por qué? Por una razón, por una razón. Bien importante. Entonces, aquí, entonces, como lamentablemente, pues ese camino se ha utilizado mucho, ¿verdad? Pero para castigo, condenación, conquista, etcétera. Y como les digo, no nada más de Israel, sino de los países del Medio Oriente. Y como vemos hasta hoy en las noticias, no solo en tiempos bíblicos, sino que aún el día de hoy hay conflictos. Ahora, pero vendrá ese día que se convertirán de corazón. Y entonces esa calzada, en vez de ser un camino conflictivo, será una calzada para bendición para toda esa región, ¿verdad? Para toda esa región. Ahora, eso me recuerda cómo las mismas carreteras romanas que fueron construidas para someter a Israel bajo el imperio romano, fueron luego usadas esas mismas carreteras para llevar el evangelio a toda criatura. De una carretera imperial y sin piedad pasó a ser una carretera de bendición y salvación, ¿verdad? Al esparcirse el evangelio a través de ella. Ahora, Hechos 8:4, hablando de eso que les acabo de decir. Hechos 8:4, ¿se acuerdan cuando hubo la persecución contra la iglesia? Y Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se acuerdan que una de las referencias o una de las maneras que le llaman a los cristianos es los del camino? Los del camino. Y volviendo a lo que dice Isaías 19, 24 y 25. Isaías 19, 24 y 25 dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi heredad. Ahora aquí quería hacer una pausa. En el caso, por ejemplo, otra vez del día de hoy, si una persona se convierte, ¿qué acaso Dios no la bendice? Pues sí, ¿no? Una familia que se convierta, ¿Dios la bendice? Pues sí, ¿verdad? Si un pueblo
se convierte. Digo, porque yo he escuchado, o sea, de pueblos enteros que se convierten cuando va el evangelio. ¿Dios los bendice o no? Sí. Yo me pregunto, ¿y si países enteros el día de hoy se convirtieran, vea? Yo cuando pasó eso, empezó lo de Ucrania y todo eso, yo pensaba, ¿y si el presidente de Ucrania diría, vamos todos a rogarle a Dios? Vamos todos a rogarle a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, para su gloria y para su honra, que Él nos proteja, y vamos a implorarle y vamos a declarar ayuno, vea, que todos ayunemos, vea, y clamemos a Él. Yo me pregunté qué hubiera pasado, vea. ¿Qué hubiera pasado? O sea, digo, es que vemos eso en la Biblia. Jonás, que fue a Nínive, Dios va a destruir este lugar. Y, o sea, ni siquiera les dijo, arrepiéntanse. Nada más dijo, Dios va a destruir y va a destruir este lugar. Ni les dio chance. Pero ellos se arrepintieron, y con silicio y ceniza, y Dios, y Dios los, ¿cómo se llama? ¿Los perdonó o no? Sí, ¿verdad? Wow. Entonces uno dice, el día de hoy también puede pasar, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Entonces vendrán lluvias, ¿verdad, cielitos? Una vez así pasó en México, cuando de repente había un gobernador que decía, le estaba dando comunicados a las iglesias, oren por nosotros para que haya lluvia, oren, oren. Y mi tío le regresó una carta diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, o sea, es decir, es importante que el gobierno se arrepienta. O sea, no que no vamos a orar, obviamente vamos a orar, pero es muy importante que el gobierno se arrepiente, que el gobierno haga las paces con Dios, que el gobierno diga, ahora vamos a honrar a Dios verdadero, a orar en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí, como dice Isaías 19:25, dice, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, fíjense, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces, hermanos, ¿somos el pueblo de Dios? Amén, ¿verdad? ¿Somos la obra de sus manos? Amén, ¿verdad? ¿Somos herederos de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces seamos, como dice ahí, para bendición en medio de la tierra. Entonces, 1 de Pedro 3, 8 y 9, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9, hablando de cómo ser de bendición, ¿verdad? No nada más ser bendecidos por Dios, sino nosotros ser de bendición. ¿Qué dice 1 de Pedro 3, 8 y 9? Dice ahí, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué dice ahí? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, hermanos, porque fuimos llamados por Dios para heredar bendición, seamos para bendición en medio de la tierra. En Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? Efesios 1, 3. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que como Colosenses dice que poniendo la mirada arriba, nuestra sierva, una mirada aquí en la tierra? Entonces, hermanos, realmente la condición de nuestro corazón puede ser, ¿cómo se llama? Cambiar. Si uno está poniendo sus ojos arriba o si uno está poniendo sus ojos en lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Entonces es bien importante poner siempre nuestros ojos arriba. Ahí está nuestra esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? La esperanza no está aquí en la tierra. Algo que no les dije, pero ahí en Isaías 19, en donde no leímos, cuando están siendo castigados por Dios, dice que entonces Egipto se volvió a los brujos
y se volvió a los hechiceros. O sea, como buscando consejo de qué hacer a ellos. Y obviamente pues no les funcionó. Entonces, ¿se acuerdan cómo cuando Moisés tuvo que hasta que combatir con esos hechiceros, ¿no? Cuando en el tiempo de Moisés que fue con Faraón. Entonces, así también lamentablemente el día de hoy, las personas cuando quieren solucionar algo, pues se van a los políticos, o se van a consejeros, o se van, y aunque no lo crean, hay personas en el poder que se van a hechiceros a preguntarles qué debo hacer, cómo debo decidir. O sea, eso sí existe, hermanos, aunque no lo crean. Me digo, si muchos del pueblo lo hacen, los políticos mucho más, y se meten y se van a lugares porque de esos de hechicería para buscar qué hacer, consultar a ellos. Entonces los egipcios también hacían lo mismo, hasta que ellos ya se dieron cuenta, la única verdadera salvación viene del verdadero Dios, no de todas estas cosas. Entonces lamentablemente las personas buscan el día de hoy salvación, pero a través de los políticos, a través, ¿verdad?, de otras cosas, a través de la magia, o que amuletos, otros a través de la economía y todo eso. Y luego, no, o sea, si no es a través de Cristo. Entonces, como hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, seamos para bendición en medio de la tierra. Entonces, seamos de bendición en medio de nuestros colegas, me refiero ya sea a trabajadores o estudiantes. Seamos de bendición en medio de nuestros vecinos. Seamos de bendición en medio de nuestros parientes. Seamos de bendición en medio de nuestra familia, de nuestra casa. Que vean en nosotros un pedacito de cielo. Que vean en nosotros un pedacito de cielo. Un botón de muestra del reino de Dios. Que oigan de nuestros labios la razón de nuestra fe y esperanza en Cristo, ¿verdad? Hablando de calzadas, o hablando de carreteras, o hablando de caminos. ¿Quién fue el que dijo, verdad? Fue Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acuérdense que está el camino ancho, que lleva a la perdición, y muchos van por ella, pero está el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Entonces no es el camino, sino la puerta. Entonces si hay alguien aquí, ¿verdad?, que no ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad?, y lo quiere hacer el día de hoy, aquí hay agua, ¿verdad?, que impide que usted sea bautizado, ¿verdad? Entonces si usted cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios, y usted está arrepentido de sus pecados, quiere cambiar su vida, puede venir al frente cuando el hermano que dé la invitación, el canto de invitación, se lo diga, para que pase al frente, ¿verdad?, y nos diga su decisión de convertirse al Señor y luego pasar a ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gracias, pues Dios los bendiga.